el espíritu de la Constitución, se puede lograr que el referéndum revocatorio convocado por el pueblo ocurra antes del 30 de octubre. Es un problema de que demuestre la vocación política para la paz de la directiva del CNE o la sumisión a un partido político. Aquí estamos entregando un documento que demuestra que los derechos constitucionales se pueden ejercer libremente, cumpliendo cabalmente con las fechas establecidas en la Constitución y los reglamentos, sin impedir que el pueblo venezolano exprese su voluntad. Bueno, como uno es un limpio y un arrastrado, no le pararon, pero mira, Vicente Díaz dice: si el CNE cumple la normativa hoy, habría revocatorio este año, lo dijo ayer. Pasó una carta por internet y todo el mundo la leyó y la andan firmando por todas partes. Lo cierto es que Vicente Díaz nos fusiló la idea, pero bueno, total es que se cumpla. Y estamos frente a un problema muy importante. Ustedes hoy, Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, saca un comunicado donde emplaza a las autoridades del CNE diciéndole o respetan el revocatorio o respetan la Constitución e invocan el ejercicio de otro precepto constitucional, el artículo 350, que establece el desconocimiento de los gobiernos que la desconozcan, palabras más, palabras menos. Es correcto. ¿Por dónde andamos? Bueno, fíjate, la primera cosa, nosotros hemos tenido un planteamiento constante de defensa de la Constitución, porque la práctica del gobierno nacional y la práctica de los poderes del Estado ha sido irrespetar de manera constante lo que es la Constitución Nacional y los derechos establecidos en ella. Es esa la razón por la cual en un momento determinado le exigimos al presidente de la República que respetara a los ciudadanos, porque el presidente de la República tiene como característica el que se dirige a los ciudadanos que los adversan y respetándolos, descalificándolos y ofendiéndolos. Luego, en una segunda oportunidad más reciente, nosotros planteamos la renuncia del presidente de la República. Ajá. Pero la planteamos no por razones eminentemente políticas, sino por razones que tienen que ver con el incumplimiento por parte del presidente de la República del artículo 3 de la Constitución, donde están claramente establecidas las obligaciones que tiene el Estado venezolano de garantizar la alimentación, la vivienda, la seguridad, la alimentación y la salud. Sí, pero ahí hay algo que yo quiero rescatar aquí sobre la PUC, que está fuera del debate nacional, y es el precepto ético de la conducción del Estado, que ustedes lo destacaron en ese comunicado. La renuncia le tenía además un perfil ético. Señor, si usted está haciendo mal su gobierno, tan mal que todo el país lo rechaza, tan mal que estamos pasando un más trabajo que un ratón en una ferretería, tenga por lo menos la decencia de irse para el carrizo y déjenos resolver nuestro problema. Bueno, eso es correcto. Es exactamente en ese punto donde nosotros sentamos nuestra posición. Porque es que hay gente que no entiende que cuando uno reclama, tiene que reclamar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista doctrinario. Y esa ha sido la posición constante de la Asociación de Profesores. En el comunicado que sacamos en el día de ayer, que fue difundido en el día de hoy, bueno, tiene que ver con otra exigencia, y es que la gente que está dirigiendo el Consejo Nacional Electoral tiene que respetar lo que esté establecido en la Constitución. El 1% y más se recogió, el 1% y más está validado, por lo tanto lo que le corresponde en el día de hoy a la presidenta del Tribunal o de la Consejo Nacional Electoral es producir la información en relación a la convocatoria para la firma del referéndum revocatorio, el 20%. Si no lo cumple, es ese organismo el que está incitando a que los ciudadanos apelemos al 350, porque la Constitución tiene 350 artículos, no 349, y el 350 tiene que ver fundamentalmente con que si se respeta la Constitución y si se respeta el Estado de Derecho, bueno, los ciudadanos tenemos derecho a revelarlo. Claro, ayer lo decía la señora Mechita de Freita: si la mentira es la forma de gobernar, la verdad es la forma de rebelarse. Eso estuvo bien bueno. Exactamente. Ah, bueno, entonces aquí estamos diciéndole la verdad por la cuadra en medio del gobierno. Hoy se produjo una noticia importante para nosotros. La MUD escoge un comando de campaña unitario. Hemos designado un comando de campaña unitario que viene a ser quien toma el testigo del victorioso Comando por la Venezuela Unida, que logró la victoria tremenda del pasado 6 de diciembre. La jefatura del comando va a estar integrada por una estructura llamada el G7, más el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Esta estructura está compuesta por los 4 partidos que han obtenido mayor votación y mayor representación parlamentaria, a saber, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, y los 3 gobernadores que tenemos en la actualidad: el compañero Henry Falcón, que me acompaña a la derecha, el compañero Liborio Guarulla,
gobernador del estado Amazonas, el compañero Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Esos 7 factores, más el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, serán la coordinación del comando de campaña que estamos anunciando hoy al país. Bueno, se acabó el pan de piquito, los políticos se unieron, pero ahí faltan los segmentos sociales, las organizaciones sociales, porque el referéndum es una necesidad de todo el pueblo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La Mesa de la Unidad Democrática se tiene que abrir hacia las organizaciones de la sociedad civil y buscar mecanismos de incorporación de estos sectores sociales. La PUCB está dispuesta a acompañar porque lo que estamos defendiendo es un derecho constitucional. Lo que estamos defendiendo es el derecho de que los ciudadanos se expresen libremente y esos ciudadanos pueden expresarse a favor o en contra del gobierno. No es una orientación exclusivamente orientada a la defensa de un sector de la sociedad, sino a la defensa de toda la sociedad venezolana para que se exprese en libertad. Por eso es que para nosotros nos parece bien importante el papel pedagógico, sin sorpresa, que hace la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, porque orienta el debate político hacia sus contenidos doctrinarios y no hacia la diatriba polarizante. A mí me parece bien importante ese enfoque. Claro, porque es que tan derecho tiene el que respeta al gobierno como el que está en contra del ejercicio gubernamental, el que apoya. El único irrespetuoso aquí es Maduro. Eso es correcto también. Bueno, tenemos que respetar la Constitución, las leyes y los derechos, porque si no, lo que estamos es fomentando la conflictividad y lo que estamos es fomentando la existencia de problemas en el seno de una sociedad que en este momento realmente lo que necesita es unificarse para solucionar los graves problemas que está viviendo el país, porque hambre estamos pasando todos los ciudadanos. Bueno, no nos equivocamos invitando a Víctor, ya regresamos. En todos los segmentos, en todos los programas, cada vez que nos recordemos que este gobierno tiene un preso político, se lo dedicamos. Esta vez dedicamos nuestro programa a la libertad de Manuel Rosales, otro preso del gobierno cuyo principal delito fue enfrentar a Chávez y remontar a la oposición en el tren del camino democrático, llevándonos de aquellos lodazales a este terreno ya florido y a punto ¿cómo se llama? Está florido, a punto de dar fruto, gracias al referéndum revocatorio. La libertad de Manuel, como ayer pedimos la de Ledesma o la semana pasada la de Leopoldo, forma parte de una lucha única de la oposición por los derechos humanos, por los derechos democráticos, por las reivindicaciones socioeconómicas del pueblo venezolano en cada una de sus instancias. Fíjate, Ricardo, estás tocando un tema que en particular a mí me toca mucho y me llega mucho. Entre otras razones, en primer lugar, porque yo fui preso político y sé lo que significa ser preso político. Se significa lo que es perder la libertad, lo que implica el sacrificio para la familia de visitarlo a uno, de pasar a veces por tropelías, por maltrato a la persona. Requisas vejatorias. Exactamente, pero es que además me toca muy de cerca porque mis padres también fueron, mi padre en particular fue preso político en la época de Gómez, mi madre además fue presidenta del Comité Nacional Intercárcel en la época de los años 60. ¿Ok? Es decir, ese es un tema muy sensible en la familia, ¿no? Tú eres pasta perivalera ahí. Bueno, uno está metido en la lucha social y política desde muy joven. Sí. ¿Okay? La primera vez que yo estuve preso, incluso no tenía la mayor edad, tenía los 17 años, era militante de la Juventud Comunista, y bueno, en una acción que no era simplemente una reunión de la juventud, pues fuimos detenidos un grupo de personas. A partir de ese momento, bueno, he estado sucesivamente preso en varias oportunidades. La última, por casualidad, tuvo que ver con el llevar una gran pancarta que decía honor y gloria a Luis Emir Barrieta, un dirigente sindical. Bueno, el único delito que estábamos cometiendo, si es que eso se podía llamar delito en esa oportunidad, era colocar esa pancarta. Bueno, los que íbamos a llevar a poner la pancarta para colocarla fuimos detenidos y tuvimos poco tiempo realmente. Es de las oportunidades en las cuales realmente no hubo ningún intento de maltrato, incluso las personas que nos recibió en aquella época, que era de Paul, nos dijo, coño Víctor, otra vez tú aquí, otra vez aquí presente en él. Bueno, yo no vengo por voluntad, sino porque ustedes me traen, si no yo no estaría aquí. Okay, por eso para nosotros, para mí en particular, es muy importante la libertad de los presos políticos. Pero parece que la mula está parando a la cosa.
Sí, efectivamente, el Mira, que ahí haya un dice, pedimento, liberaron ¿no? con algunas restricciones, ahora yo qué es eso, a 28 presos políticos, no Bueno, dicen cuáles son. El que se tiene que estar presentando cada rato a los tribunales para demostrar que están presentes, más o menos ese tipo Como de Zairán. medida. Yo como la a otra vez Zairán. me conseguí Zairán en el metro y las amenazas sobre ella son, oye, esa muchachita tiene Guáramo, pero la presión sobre ella es insufrible. Fíjate, Todo el tiempo la amenazan, todo el tiempo le dicen falta nada para que vuelvas a la cárcel, así vive esa niña. esta gente que está ahorita conduciendo el país, que formó parte de los movimientos insurreccionales, cuenta la historia por la mitad. Ellos cuentan la historia de los que fueron efectivamente detenidos, torturados, asesinados. Todo ese conjunto de elementos ocurrieron y que forman parte de una historia negra de este país. Muerto Jorge Rodríguez, querido amigo mío, y le doy mi saludo y aprecio de sus hijos, porque Jorge fue muy amigo mío. Bueno, y yo estuve entre los que salimos al entierro de Jorge Rodríguez, tuvimos que salir corriendo cuando lo estábamos enterrando. Pero eso no justifica lo que ellos están haciendo ahora. No, lo lamentable es que una gente que cuestionó lo que ocurrió en esa época esté haciéndolo igual o peor de lo que ocurrió en esa época. Porque en el pasado, pero los presos políticos incluso tenían, en algunos casos, hasta ciertas prerrogativas en la alimentación. Es decir, nosotros no comíamos lo que comían todos los presos en la cárcel, sino que la familia nos traía los insumos, nosotros cocinábamos los insumos y nos preparábamos la comida. No había esa humillación, por ejemplo, que le hacen a la esposa de Leopoldo o al propio Leopoldo, que vienen incluso personas de otros países, expresidentes de la República, y no permiten visitarlo. Eso no ocurría de esa manera. Del presidente, porque Zapatero lo dejaron. Fue con una palanca que fue Jorge Rodríguez, pero lo dejaron. Bueno, porque ese está actuando de alguna manera en favor del gobierno. Esperemos que hable y actúe en función del pueblo venezolano y no en función de los intereses gubernamentales. Pero bueno, bienvenida a cualquier acción que facilite la libertad de los presos políticos en el país. Y en particular también de los jóvenes que han sido detenidos, porque hay algunos presos políticos que tienen mayor relevancia por el rol que han tenido en el país, pero hay una buena cantidad de jóvenes detenidos, bueno, que también nosotros estamos exigiendo la libertad de ellos. Claro, yo tampoco se me olvida ese poco de nombre. Si yo le digo a mi hijo tú, cuando lo veo, pues se me olvida el nombre de ese muchachero más rápido. Pero nosotros vamos a recoger todo el tiempo lista y fotos y la vamos a estar sacando aquí porque no lo olvidamos, lo queremos mucho y le damos apoyo. Y hasta que no lo suelten, no dejamos la chicharrita. Sí, bueno, y en la medida en que el gobierno está soltando es porque está reconociendo al mismo tiempo que eran perseguidos políticos, son perseguidos de conciencia. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros defendemos, es la libertad de conciencia, el derecho de la persona a pensar como mejor le parece. ¿Ok? Y eso no puede convertirse en un elemento para ser perseguido de ninguna manera. Aquí hay una perversión que nosotros hemos denunciado varias veces y la vamos a recordar. Ellos no son condenados porque piensan de así basado en los expedientes, le inventan unos delitos espantosos, que si quema niños, que si quema universidades, que no sé qué, cuando muchas veces ni siquiera estaban allí. Y después que las aguas se calman, todos los testigos se retractan. Pero niño, ¿qué capacidad tiene esta fiscalía de conseguir testigos badulaques que a la primera dicen que sí, a las 3 siguientes dicen que no? Porque es que está claro, la mentira de patas cortas, montan un show, le inventan expedientes a unos muchachos y entonces ahora, claro, ante el mundo no son presos políticos, sino peligrosos, delincuentes. Cuando los verdaderos delincuentes le bailan joropo en la cara a ellos, como hizo el Picure con Padrino López durante 3 años y tuvo que matarlo para detenerlo porque no saben controlar la delincuencia. Bueno, desgraciadamente hay una cosa que hay que diferenciar entre el perseguido político y el preso político. En Venezuela no hay tantos presos políticos, pero sí hay miles de perseguidos políticos. Cuando una persona, por estampar su firma, para cumplir un derecho de carácter constitucional, lo despiden de un ministerio o lo despiden de una alcaldía o lo despiden de su puesto de trabajo, simplemente por ejercer un derecho, estamos en presencia de una persecución de carácter político. Absolutamente inadmisible lo que está ocurriendo con la gente que firmó el revocatorio. Ya en el pasado tuvimos la lista tacón, ahora nuevamente pretende reiterarla de otra manera. El problema es que los ciudadanos decidimos salir de este gobierno por la vía pacífica. Yo nunca me imaginé que yo iba a decir en un programa o en algún lado lo siguiente: solidaridad con Edgardo Lander, Santiago Arconada y Esteban Emilio Monzongi, insigne dirigentes del chavismo, a quienes lo votaron de su puesto, bueno, a Edgardo no porque es jubilado, de la Universidad Indígena, porque dijeron que el referéndum revocatorio es un derecho constitucional y lo votaron, y requete chavistas son, y todas las cosas medio decentes que ellos publican sobre la mesa de agua se le deben a Santiago Arconada, o sea que son autopersecutores, malucos y sinvergüenza. Bueno, desgraciadamente estamos viendo un grupo humano
que no tiene realmente escrúpulos. Yo veía ayer al defensor del pueblo y daba vergüenza, porque cuenta una historia que no es la historia real. Porque si es verdad que hubo perseguidos y presos políticos en la Cuarta República, también hay que recordar que hubo una insurrección, que hubo campamentos guerrilleros y que hubo un intento de derrocamiento de un presidente electo democráticamente. Pero para ellos hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, al extremo de que han pretendido convertir en fecha patria el 4 de febrero. Imagínate tú que fue un golpe de Estado anticonstitucional y maluco. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show por elvenezolanotv.com.be y hoy hemos dado un paseo contundente por la historia reciente de Venezuela. Hemos hablado de los derechos humanos, de las luchas sociales y ahora vamos a hablar de cómo está afectando a la sociedad venezolana este despelote de gobierno. Hoy el metro otra vez colapsó. Mira todo lo que le pasó a los pobres metrianos. Mira, está la gente caminando asustada dentro del metro porque se paró. Yo agarré el metro y me dio por primera vez una crisis de claustrofobia. Era asfixiante eso. Lo lleno, ojalá lleguemos hasta el andén para que tú veas cómo estaban los andenes. Esa es la gente caminando por los túneles. Mira que se alumbran con los teléfonos. Bien oscuro, da miedo eso ahí. Bueno, la gente se bajó y tú sabes, mira eso, mira, así tuvo todo el día el metro el día de hoy. Espantoso, ayer y hoy. Y eso cuando se llenan los trenes, mira cómo llega gente y no se vacía. No le falta el aire, cada vez que me acuerdo, yo casi que toco el timbre de los nervios que me dio. Bueno, a mí no me tocó que se parara. Los servicios públicos colapsan, el agua colapsó, la luz colapsó, un gobierno colapsa, no se respeta a la gente, porque la no previsión de la calidad de los servicios públicos es otra medida del irrespeto de este gobierno hacia la gente. La lucha social se mantiene y además asociada a una cosa que a veces la gente disocia, que es la calidad del salario y la calidad del trabajo. ¿Cómo hacen los trabajadores hoy en día para defender tanto el salario como el ingreso, como los servicios públicos, como la asistencia social, la seguridad social de los trabajadores? Bueno, no hay alternativa y que cambiar de gobierno. Cuando un gobierno se muestra tan incompetente que no soluciona ningún problema, la única salida que se tiene es cambiar de gobierno. Y por eso la convocatoria para el día de mañana, para una movilización por parte de la MUT, es absolutamente pertinente y obligatorio asistir como ciudadano. ¿Usted sabe de dónde salen para que decírselo a la gente? Bueno, no tengo claro cuáles son las salidas, pero no importa, saldremos de algún lado. De la casa de Ade ahí en la Florida y de la casa Banesco, donde estaba Ciudad Banesco. Yo siempre he dicho, en virtud de la actitud del gobierno, que nosotros deberíamos salir de todas las estaciones del metro y llegar a un sitio determinado. ¿Qué va a hacer el gobierno, este represor incompetente e incapaz? Cerrar todas las estaciones del metro. Sí. Porque la única forma que ellos tienen de evitar la protesta ciudadana es por la vía de la represión. Bueno, si quieren reprimir, yo plantearía a la MUT que convocara a salir de todas las estaciones del metro y todos llegáramos a un determinado sitio, que todos nos comuniquemos por vía de los mensajes de texto. ¿Para qué? Para que el gobierno no pueda impedir la movilización ciudadana, porque el gobierno la impide cuando uno se mete por una calle, pero si nos metemos por todas las estaciones del metro, yo quisiera ver cómo lo van a impedir. Walesa, enfrentándose a Walesa, era el dirigente polaco, hay que decir como dice el polaco, aquí tenemos un polaco, hay que decir Wałęsa, una cosa así que nadie sabe pronunciar. Se le ocurrió, para enfrentar esa trampa que está denunciando Víctor, que hace el gobierno para impedir la manifestación, convocar a Rosario, y entonces repletaban todas las iglesias de Rosario y después hacían procesión. Y por supuesto, el cielo ha bajado, el gobierno no sé qué, y mezclaban las dos. Buena idea, ¿no? Sí, buena. Bueno, yo no la digo en público porque la gente agarra esa idea, pero aquí en privado te lo puedo contar. No, y muy buena la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana, la declaración que dio, porque desnuda con mucha claridad el gobierno que estamos nosotros enfrentando. Es que el problema de la calidad de vida es el problema fundamental. Este gobierno ha destruido con la calidad de vida en todos los niveles y en todos los ámbitos de los ciudadanos. Yo decía a los compañeros de la directiva que los profesores universitarios no podemos salir a decir que estamos pasando hambre. Estamos pasando hambre, pero, es que todo el mundo está pasando hambre. Pero eso ya no es ni siquiera noticia. Un hecho, exacto, ya no es noticia, porque todo el pueblo venezolano está pasando hambre. Lo grave que nos está ocurriendo ahora adicional
a los profesores es la destrucción en todas las universidades del sistema previsional. ¿Cómo es eso? Bueno, porque ¿Previsional de qué? Previsional tiene que ver con los HCM, con la atención médica, con la atención HCM, odontológica. hospitalización, cirugía y maternidad. Es correcto. Todo el mundo es técnico aquí. Todo ese sistema está colapsando. Y está colapsando porque el gobierno no envía los recursos. Y al no enviarle los recursos a la universidad no se los envía a las instituciones y por lo tanto estamos teniendo el problema, por ejemplo, Ricardo, de que si la universidad no nos envía el recurso de este tercer trimestre del año, nosotros no tenemos cómo atender a los profesores, las clínicas van a cerrar, van a ir cerrando paulatinamente y al mismo tiempo cuando el profesor llegue a la clínica va a tener que sacar de su bolsillo los 200.000 bolívares que la universidad no los da para nosotros poder darle el complementario, es decir, una cobertura mayor que el profesor pagó de su propio bolsillo. Yo que soy profesor me entiendo ese cuento mejor que él, porque usted sabe lo que pasa. Que lo único que no tiene uno enganchado a esa universidad para no acabar de irse con esos salarios miserables y que no hay pero un papel ni para pasar un examen. Es la calidad de nuestra seguridad social. Eso está destartalado entonces, sí, o destartalándose en el peor de los casos. Afortunadamente hay algunos mecanismos de protección que nosotros implementamos cuando usted estaba en la gestión que nos han permitido ir paliando la crisis. Lo que pasa es que la crisis en este momento es de tal magnitud que está afectando no el HCM, si la hospitalización, cirugía y maternidad, que es el programa que más siempre ha tenido dificultades, sino que está afectando todos, absolutamente todos los programas. Para que usted sepa, los profesores habíamos pagado todos los entierros y ahora tenemos que pagarlos como si hubiéramos vuelto a nacer, porque está carísimo, ¿no es verdad? Bueno, ese es uno de los problemas que estamos teniendo, que el incremento en el costo del servicio funerario ha aumentado de tal manera que el costo de los siniestros es sumamente alto. Y por lo tanto, bueno, estamos buscando planes alternativos para afectar lo menos posible el bolsillo de los profesores. Los pueblos se organizan de diversas maneras. Ellos organizaron un frente por la defensa del salario, del trabajo digno. Y los usuarios del metro se organizaron y nos pidieron que echáramos este cuento usando nuestro vehículo. Pásale un momentico ahí. Y suponemos que parte de la falla que ocurrió el día de ayer y hoy tiene algo que ver con eso, precisamente porque los trenes justamente fallaron en esa zona. ¿Okay? La falla de ayer, la información que nos llegó a nosotros, fue que sucedió por una falla de puerta abierta. El tren estaba prestando servicio con las puertas abiertas, los usuarios tocaron la alarma de la puerta, el tren se detuvo y posteriormente al haber mucha demora para el ataque de la falla, no hubo solución rápida, los usuarios comenzaron a salirse por los túneles, lo que provocó que hubo que hacer un desalojo. Posteriormente hubo que hacer un despeje de vía, o sea, asegurándose de que no había personal extraño a la empresa caminando por los túneles. Y tercero, que no pudieron mover el tren a tiempo. Eso se estima que esa falla tardó aproximadamente 3 horas en poderla solventar y eso fue lo que originó el colapso que había de la vía durante el momento de la falla. El país en crisis. Bueno, Ricardo, fundamentalmente llamar a la ciudadanía a que salga a defender sus derechos. Los derechos por la salud, por la alimentación, por la seguridad, por la y por la contratación colectiva, por los derechos sociales, por el derecho a un trabajo digno y el derecho a vivir en libertad, a vivir en democracia y a poder revocar a un presidente de la República que ha demostrado una gran incapacidad para dirigir la nación. Bueno, queridos amigos, si ustedes no salen mañana son unos malucos, porque Víctor les explicó clarito la justicia y la bondad de nuestra lucha. Nos vemos mañana.